Todos nos hacemos la misma pregunta: ¿cuándo acabará esta crisis económica? Independientemente de dónde veas que te afecta más al bolsillo esta crisis, ya sea en la factura de luz, ya sea en la factura del gas, en la factura cuando vas a comprar al mercado, al supermercado, independientemente de eso, estamos en una crisis bastante preocupante con el tema de la inflación, del precio del petróleo, del gas, de la energía, la crisis alimentaria por parte de Ucrania, por parte de Rusia, también la crisis del gas. También estamos con la pandemia que todavía no se ha ido, una nueva pandemia que está empezando como es la del mono, y también tenemos la crisis de suministro que sigue a flor de piel, y tenemos bastante preocupación con el tema de la inflación que se puede convertir en una estanflación en varios países. En Inglaterra, por ejemplo, estamos con casi 10% en inflación, en Estados Unidos el 8.5%, distintas monedas se están desplomando como el euro, la libra esterlina, la lira turca y el peso argentino. Entonces, ¿qué debemos hacer y qué es lo que podemos esperar? ¿Cuáles son las noticias más importantes? Todo eso lo veremos en el video de hoy, que he preparado una diapositiva con los puntos más importantes que vamos a tocar, con gráficos también el día de hoy. Especialmente quiero revisar cómo está el tema de la vivienda para que podamos aprovechar este boom económico. Quédense hasta el final si estos temas son de su interés y empecemos, por favor, porque la información que vamos a ver hoy es muy valiosa y es mucha. Empecemos. La crisis alimentaria en el mundo en 2023. ¿Cuándo terminará? En 2023, porque la mayoría de los países esperan que se alcance el pico de inflación para este año posterior. Las expectativas de los consumidores sobre la inflación futura disminuyeron significativamente en beneficio de la Reserva Federal. Recordemos, por favor, que la Reserva Federal estaba diciendo de que no existe una recesión. Y recordemos que una recesión en los libros de economía nos explican que es por 2 trimestres consecutivos de no crecimiento en un país, es decir, 2 reportes del PIB en negativo, y eso ya se cumplió en Estados Unidos. Eso quiere decir que estamos en una recesión técnica, pero la Reserva Federal le dice todo lo contrario, y que no solo debemos enfocarnos en eso, sino en el bastante crecimiento que estamos teniendo en el tema de empleo, por ejemplo, en específicamente Estados Unidos. Nos dice una encuesta de la Fed de Nueva York que mostró que los encuestados en julio esperan que la inflación se mantuviera a un ritmo del 6.2% durante el próximo año y una tasa del 3.2% durante los próximos 3 años. Eso marca una gran caída de los resultados respectivos de 6.8% y 3.6% de la encuesta en junio. Las expectativas de aumentos de los alimentos cayeron al ritmo más rápido en la historia de la encuesta y el segundo más rápido para los precios de la gasolina. La confianza, especialmente en la bolsa de valores, como podemos ver, está subiendo de manera muy preocupante, porque tenemos, como les digo, crisis en absolutamente todo, como por ejemplo el tema de la cadena de suministros. Recientemente tenemos lo de China con Pelosi y Taiwán y Estados Unidos involucrado. También tenemos que está latente el tema de Rusia y Ucrania, la cadena de suministros, la inflación, 2 reportes trimestrales que confirman una recesión en Estados Unidos, y a pesar de eso la bolsa de valores está subiendo. Eso quiere decir que las personas están recuperando la confianza para que esto se termine por lo menos en 2022 y en 2023 ya podamos recuperarnos de esta crisis. Pero es importante que tengamos en cuenta que esto puede ser especulación propia, y como podemos ver en la bolsa de valores puede ser lo que llamamos un salto del gato muerto, es decir, que el gato salta pero se va al fondo como si fuera un edificio, es decir, se va al fondo pero primero sube un poco por el salto y luego se va. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta antes de tomar decisiones con nuestro dinero, ¿sí? Nos dice la posible victoria de la Fed. La perspectiva del consumidor para la inflación disminuyó significativamente en julio en medio de una fuerte caída de los precios de la gasolina y una creciente creencia de que los rápidos aumentos en los alimentos y la vivienda también disminuirían en el futuro. La encuesta mensual de expectativas del consumidor de la Reserva Federal de Nueva York mostró que los encuestados esperan que la inflación avance a un ritmo del 6.2% durante el próximo año y una tasa del 3.2% durante los próximos 3 años. Si bien estos aumentos siguen siendo muy altos, según los estándares históricos, marcan una gran caída con el respecto a los resultados de 6.8% y 3.6% que esperaban para el siguiente año las personas. Es decir, esperaban 6.8%, ahora esperan 6.2% de inflación, y esperaban 3.6%, ahora esperan 3.2%. Esto, como les digo, es bastante interesante que podamos tenerlo en cuenta, y veamos esto, que es lo más importante del artículo.
Los consumidores también se volvieron ligeramente más optimistas sobre los precios de las acciones durante un mes en el que el S&P 500 se disparó 9% con un 34.3% que ahora espera precios más altos durante los próximos 12 meses. Como ya sabemos, el S&P 500 te da aproximadamente en un periodo de 10 años, un muy largo plazo, de 8 a 10%. Sí, puedes esperar de 8 a 10% anual en un periodo de 10 años, porque va a haber años que sube, años que baja, eso es normal y la volatilidad está en ese sentido en el S&P 500. Recordemos que el S&P 500 son las 500 más grandes empresas de los Estados Unidos, uno de los ETFs menos volátiles que existen en la bolsa de valores y algo en lo que puedes invertir de manera muy segura. Recordemos que nada está fuera de riesgo, pero este ETF es de los menos riesgosos que existen. Y como te puedes dar cuenta, de 8 a 10% anual en un periodo de 10 años y ahora te dio un 9% en un mes, ahí te das cuenta la confianza que está teniendo el inversor en el mercado de valores y también de la volatilidad que existe actualmente. Sí, hay que tener bastante cuidado con eso. Y como podemos ver en el siguiente gráfico, ahí podemos ver el sentimiento de los inversores. Como podemos ver, el sentimiento de los inversores y de la economía en realidad, en 2020 a principios cayó vertiginosamente de aproximadamente más de 100 a unos 65-70 puntos. Luego se mantuvo ahí y volvió a recuperarse ya en 2021. Luego caímos a finales de 2021 y seguimos cayendo hasta 2022, a principios de 2022, en febrero, con el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces esto se está recuperando, como podemos ver, un poco el sentimiento de los inversores a corto plazo y eso es lo que está proporcionando que la bolsa de valores suba. Pero una vez más te repito, tenemos que tener bastante cuidado revisando este gráfico. Sí, este es el índice de confianza de la universidad que subió 51.1 comparado con un mínimo de 50 registrado en junio. Una encuesta de Bloomberg entre economistas apuntaban a que no habría variación, pero sí la hubo. Biden, por otro lado, nos dice que no está preocupado por el aumento de la agresión entre China y Taiwán tras la visita de Pelosi. Me preocupa que se estén moviendo tanto, pero no creo que vayan a hacer nada más. La relativa calma de Biden reflejó la deliberada estrategia estadounidense de no responder a la belicosidad china con un ruido de sables igualmente candente. Recordemos, por favor, que China tiene ciertos problemas con Taiwán, por no decir otra cosa, en tema geopolítico, es decir, China cree que Taiwán le pertenece y quiere recuperar el control total de, en este caso, Taiwán. Biden y básicamente la economía de Estados Unidos se ha visto muy involucrada en los últimos años con el tema de Taiwán, apoyándolo en un posible conflicto bélico con China. En este caso, Nancy Pelosi, una representante de alto cargo en Estados Unidos, pues viajó a Taiwán y esto China lo consideró una traición porque Estados Unidos no tiene por qué hacer eso, se consideraba que no tenía por qué viajar ahí y China ha empezado un bombardeo masivo alrededor de Taiwán para mostrar su poder de armas. Es importante que tengamos eso en cuenta y que veamos cada día cómo evoluciona. Sí, China tiene bastante poder económico, bastante poder militar y puede surgir una guerra ahí sí. En este caso, y Dios nos oiga para que no pase esto, ahí se formaría la tercera guerra mundial por el poder entre Estados Unidos y China. Dios nos escuche, que no pase absolutamente nada, pero por favor hay que tener en cuenta siempre este tipo de noticias. Recordemos, entre Rusia y Ucrania nadie pensaba que iba a estallar la guerra, que Rusia simplemente estaba poniendo los 100.000 soldados porque lo quería poner para poder impartir miedo en Ucrania para que no se uniera a la OTAN, pero nadie pensó que le iba a declarar la guerra y que estaríamos como estamos afectados en todo el mundo. Sí, puede pasar lo mismo con China, nadie cree que vaya a atacar Taiwán, puede atacar Estados Unidos, meterse y esa sería la chispa que encienda la tercera guerra mundial. Toquemos madera, por favor, para que no pase eso. Cambiando de temas, la confianza del consumidor en el mercado de la vivienda toca el punto más bajo en más de una década. Recordemos que para 2021-2020 la vivienda se disparó completamente por la baja tasa de interés que había en Estados Unidos y ahora está cayendo. Revisemos este artículo, nos dice: la confianza del consumidor en el mercado inmobiliario cayó al nivel más bajo desde 2011, ya que tanto los posibles compradores como los vendedores se han vuelto más pesimistas. Solo el 17% de los encuestados en julio dijo que ahora es un buen momento para comprar una casa, frente al 20% en junio. Aún más revelador, sin embargo, es que la proporción de vendedores que piensan que es un buen momento para poner sus casas a la venta cayó al 67% en julio desde los 76%
2 meses antes. Recordemos por favor que con la tasa de interés baja es más fácil pedir un crédito y es más fácil comprar una casa. Los precios de las casas se dispararon en 2021 y ya estaban tocando un máximo histórico. La crisis del 2008, recordemos por favor, que fue a causa de créditos ninja. Los créditos ninja básicamente fueron préstamos que se dieron a personas a simple firma. Ni siquiera te investigaban si podías, de hecho, pagar la hipoteca. Simplemente te decían, esta es tu hipoteca, gracias por el adelanto para los departamentos, casas o en este caso terrenos. Y simplemente ibas pagando. ¿Qué pasó? Los precios empezaron a subir, las personas compraban casas a crédito con los precios tan altos y llegó un momento que eso se volvió insostenible y los precios empezaron a caer. Cuando los precios cayeron, las tasas de interés subieron, todos eran a tasa variable porque era a simple firma y como las tasas eran variables, al subir las tasas de interés subían la cantidad de dinero que tenías que pagar mensualmente de tus créditos en los bancos y de un día para otro tenías que pagar desde 300, 400 dólares extra cada mes. Las personas no podían pagarlo y cuando iban por una nueva hipoteca o refinanciamiento, simplemente les decían no podemos hacer eso porque el departamento que tú compraste por $100,000 ahora cuesta $80,000 porque se acaba de devaluar. Entonces no solo no te daban una hipoteca nueva, es decir, un refinanciamiento, sino que te decían que si no pagabas en aproximadamente 3 meses te quitaban la casa. Peor aún, había personas que en vez de comprarse una casa a simple cash, que pocas personas pueden hacer eso de un solo saque, pero decidieron comprarse 2 o 3 casas, pidiéndose créditos, alquilando 2 casas y con una viviendo, tenías 3 casas, pagando con los 2 alquileres las 3 hipotecas prácticamente y todo se vino abajo. Muchas personas perdieron mucho dinero y eso se conoce como la crisis financiera del 2007 o la crisis inmobiliaria, como se llegó a llamar. Actualmente no puede pasar eso, entre comillas, por el hecho de que los precios están altos, las tasas de intereses están bajas, pero los requisitos siguen siendo altos. Afortunadamente, esperemos que no pase nada por el estilo. Como podemos ver en el siguiente gráfico, el índice de la vivienda se ha disparado desde aproximadamente julio de 2021, cuando empezaron a subir bastante los precios luego de la pandemia. Empezaron y llegaron a un tope en aproximadamente mayo del 2022. Los precios y la venta de viviendas nuevas empezó y tocó el pico en aproximadamente enero y diciembre del 2021, enero del 2022 y luego se fue al fondo por el tema obviamente de la guerra y la incertidumbre con el tema de la inflación, del gas, de la vivienda, etc. El Senado, por otra parte, y en otra noticia completamente diferente, aprueba un amplio paquete sobre el clima, la salud y los impuestos, lo que coloca a los demócratas en la cúspide de la victoria histórica. Es decir, Estados Unidos ha aprobado una ley para poder financiar el cambio climático, es decir, empresas que luchan contra el cambio climático, empresas por ejemplo de energías renovables se están viendo beneficiadas y como podemos ver en el gráfico, ahí tenemos el ETF del TAN con las siglas, que tiene empresas por ejemplo de Enphase Energy, SolarEdge, Sunrun, Singy Solar, First Solar como las principales en el tema del cambio climático, es decir, de energía renovable. Como podemos ver, estaba en una tendencia bajista y en los últimos días ha dado tremendo subidón por el tema específicamente de la ley que acabamos de mencionar. Este sector es bastante recomendable a largo plazo porque te puede dar una opción. Tesla, por ejemplo, una de las más famosas acciones de estos tiempos, está contra el cambio climático porque son autos eléctricos. Ford puede ser una opción y si no, puedes invertir en este ETF del TAN para energía renovable directamente. Es importante que tengamos ese tipo de acciones en nuestro portafolio, depende de ti, pero es una elección bastante interesante a largo plazo para poder tener en nuestros portafolios. En otra noticia bastante preocupante, Biden autoriza el paquete de armas más grande hasta ahora para Ucrania, elevando el compromiso de Estados Unidos a 9.8 mil millones de dólares. La administración de Biden anunció el lunes un paquete de asistencia de seguridad de $1.000 millones para Ucrania, la mayor entrega hasta ahora desde que comenzó la invasión a gran escala de Rusia a fines de febrero. El próximo paquete de ayuda militar, el 18º tramo de este tipo, lleva el compromiso de Estados Unidos a alrededor de 9.8 mil millones de dólares. Y como podemos ver aquí en la noticia ya explícita, la administración de Biden anunció el lunes un paquete de asistencia de seguridad de $1.000 millones para Ucrania. El próximo paquete de ayuda militar, el 18º, lleva a cabo ya 9.800 millones de dólares e incluye municiones para armas de largo alcance y vehículos blindados, ¿sí?
Por ejemplo, los IMARS, que puedes estar viéndolo en pantalla ahora mismo, fabricados por el gigante de defensa Lockheed Martin, que puedes invertir en esa empresa, pero yo no lo recomendaría por el hecho de que se ha visto demasiado beneficiada por el tema de la pandemia, al igual que las empresas, por ejemplo, de petróleo, de gas. Entonces esto es bastante especulativo, no sabemos hasta cuándo durará la guerra y estarías invirtiendo basado en eso, ¿sí? Si quieres tomar el riesgo a corto plazo puede ser una opción bastante interesante y dice, están diseñando estos armamentos para disparar una variedad de misiles desde un camión móvil de 5 toneladas y ocupan un lugar destacado en la lista de deseos de Ucrania, y Estados Unidos ha proporcionado 14 de estos HIMARS de Lockheed Martin en las últimas semanas. Eso es bastante preocupante debido a que se puede especular mucho acerca de por qué Estados Unidos está blindando a Ucrania para poder atacar a Rusia, para poder defenderse. En este caso, es importante saber que la deuda de Estados Unidos cada vez crece más y más, y esto es algo a considerar si vas a largo plazo invirtiendo en acciones estadounidenses, ¿sí? Por otro lado, los retiros de efectivo en el Reino Unido se disparan a medida que los británicos lidian con el aumento del costo de vida. Los británicos están utilizando efectivo como una forma de administrar sus presupuestos, ya que se espera que la inflación en el país alcance un máximo de más del 13% en octubre. Recordemos que una inflación de más de 10% es bastante preocupante en cualquier país, y en Gran Bretaña, en el Reino Unido, están esperando que sea del 13% dicho por el Banco Central. La oficina de correos de Gran Bretaña, que ofrece servicios bancarios además del correo, manejó un récord de 801 millones de libras esterlinas o 967 millones de dólares en retiros de efectivo personal en julio. La compañía también atribuyó el salto a que más británicos eligieron irse de vacaciones al Reino Unido. Esta parte no tiene ningún sentido. Por el hecho de que están abogando a que simplemente quieren pagar en efectivo. En Europa, como ya sabemos, la tarjeta de crédito es bastante esencial. Hay hasta locales que no te permiten ya pagar en efectivo, hoteles que te exigen una tarjeta de crédito o débito, y esto es bastante irreal por parte del Banco Central. Yo creo, y esta es una opinión personal, que están retirando el efectivo por la pérdida de confianza en el sistema bancario y porque una inflación puede verse bastante mal a largo plazo para el efectivo que lo tengas en un banco. Prefieren administrar cada uno su propio dinero a estar poniéndolo en los bancos. Entonces esto es bastante preocupante. Si los bancos se quedan sin efectivo puede ser una espiral bastante mala para la economía del Reino Unido, y hay que rastrear esto. En el próximo gráfico, por ejemplo, podemos ver que la inflación del Reino Unido, la más alta en décadas, ha evolucionado bastante interesante en los últimos años. La tasa de inflación más alta fue de más del 20% en aproximadamente 1970 con el shock del petróleo, como podemos ver. En 1980 también con el boom del petróleo, la crisis financiera del 2008 que llevó la tasa de inflación a 5%, y el pronóstico del Banco de Inglaterra es aproximadamente del 8%, y esperan el pronóstico de las economías que llega a más del 10%. Entonces estamos en máximos casi de 1980 el petróleo, ya superándolo, y no creo que lleguemos a la tasa de inflación de 1970, pero es bastante preocupante si supera el 10%. Y en una última noticia que quiero compartir con ustedes, Cathie Wood dice que la incertidumbre regulatoria provocó la reducción de la participación en Coinbase de ARK Investment. Los fondos vendieron algo de 1.41 millones de acciones el 26 de julio y subió el siguiente día Coinbase aproximadamente un 30% lastimosamente. Nos dice, Cathie Wood dijo que la venta de ARK Investment Management de algunas de sus participaciones en Coinbase el mes pasado se produjo después de lo que la empresa consideró una incertidumbre regulatoria en el mundo de las criptomonedas. 3 de los fondos cotizados en la bolsa de la empresa vendieron poco más de 1.41 millones de acciones el 26 de julio, que valían unos 75 millones de dólares en ese momento. La empresa obviamente subió en las cotizaciones próximas y no estaba claro cuántos tokens Coinbase tendría que eliminar de la lista si no los registraba con los reguladores, o cómo cambiaría el modelo comercial de la bolsa si los registraba, dijo Wood. Shopify también había caído, por lo que ARK intercambió algunas acciones de Coinbase por Shopify, y como podemos ver, las acciones de ARK Investment han visto mínimos de aproximadamente 2020 en marzo, los mínimos más fuertes que tuvieron en la pandemia, y ahora se está recuperando poco a poco. Ha roto tendencia bajista, lo cual es positivo para ARK Innovation, que recordemos es un ETF de acciones especulativas. Coinbase ha dado un tremendo salto de aproximadamente 30% los últimos días. Lastimosamente ARK Investment no se benefició de eso porque vendió la acción de Coinbase,
porque era algo demasiado especulativo, y si es algo muy especulativo para ARK Innovation, pues ya puedes saber que es una acción tremendamente volátil. Tenemos que tener bastante cuidado. Siempre recomiendo, si están invirtiendo en bolsa de valores, que tengan 30% de su efectivo para posibles reentradas, y recuerden por favor diversificar sus fuentes de ingreso en esta situación de inflación, de crisis económica que estamos viviendo. Entre más maneras de generar ingresos tengas, pues mejor. Tener bonos del gobierno, tener depósitos a plazo fijo, un poco de acciones en la bolsa, tener dinero en efectivo, tu fondo de emergencia. Entre más hagas eso, será mucho mejor para ti, para tu familia y para tus finanzas personales. Espero que este video les haya aportado muchísimo valor. Muchísimas gracias por estar aquí, por prestarme su atención. Pero ahora quiero saber, ¿qué opinan ustedes acerca de todo esto? ¿Dónde están sintiendo la inflación más? ¿Han comprado algo específico? Siempre hay un detonante. Yo quiero saber ese detonante. Yo, por ejemplo, vi el detonante en un maple de huevo. El maple de huevo aproximadamente, digamos, de 5 a 7 dólares lo vi subir, y me llegó bastante al bolsillo ese tema. Ahí lo vi. ¿Ustedes qué compraron? ¿Que vieron que de verdad la inflación está tocando los bolsillos de todo el mundo? ¿Compraron una lata de atún? ¿Compraron un poco de huevo? ¿Un ketchup? ¿En qué específicamente? ¿En carne? ¿Vieron el aumento de los precios? Sí, me gustará leer esa información que tengan para mí. Muchas gracias por su atención. Suscríbanse si no lo están. Dejen su correspondiente like si la información ha sido de su agrado. Y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo, que tengan un reparador descanso. Buenas noches.